coseno y además con respecto cómo se le aplica con respecto a un triángulo. Por lo tanto, vamos a ver en este caso lo que es un problema, ¿verdad? Me indica que en la armella roscada, según la figura, está sostenida a dos fuerzas F1 y F2, como lo está explicando la gráfica. Me dice que determine la fuerza resultante y además de su dirección. Pero primero vamos a encontrar la fuerza resultante. Primero lo vamos a hacer por, en este caso, por la ley del coseno. Pero vamos a diferenciar, en este caso, por qué ley la puedo hacer, para que ustedes entiendan con respecto a este problema, ¿verdad? Primero, vamos a encontrar, siempre primero, vamos a encontrar el ángulo entre los dos vectores o entre las dos fuerzas, ¿verdad? Vamos a encontrar el ángulo entre las dos fuerzas. Un cuadrante en el plano cartesiano, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide un cuadrante en el plano cartesiano? 90 grados. 90 grados, muy bien. Si mide 90 grados, en F2 fuera tengo 10 y en F1 fuera tengo 15 grados, ¿cuánto me faltaría para llegar a 90? ¿65 grados? 65 grados, muy bien. Entonces, en este caso, 65 grados tendrá 65 grados, sería el ángulo entre esos dos vectores. Quiero saber si está entendido la explicación con respecto al ángulo entre los dos vectores. ¿Está entendido? Sí. Ok. La suma de todos los ángulos que están aquí tiene que dar 90 grados. Por lo tanto, siempre a mí, en este caso, sería fiable encontrar el ángulo entre los dos vectores. Siempre como primer paso, que esté el ángulo entre los dos vectores. Ahora, vamos a aplicar el método del paralelogramo. ¿Sí? El método del paralelogramo. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es trasladar en forma paralela con la misma distancia, ¿sí? A la fuerza 2 con respecto a la fuerza 1. ¿Sí? Con la misma distancia, ¿verdad? Y ya utilizado de esa manera, ya trasladado en este caso F2 con respecto a F1, lo que voy a hacer es ubicar la fuerza resultante de esta manera. También voy a aplicarlo con respecto a F1. F1 asimismo voy a trasladar con la misma magnitud en forma paralela, ¿sí? De esta manera, formando así un paralelogramo. ¿Y cómo determino la fuerza resultante? La fuerza resultante es aquella fuerza que va desde el punto de origen hasta al otro vértice del paralelogramo, formando así dos triángulos semejantes, ¿verdad? O sea, dos triángulos iguales. Pero a mí me interesa es el ángulo formado por este triángulo. O sea, me interesa este ángulo que está aquí. El ángulo formado por este triángulo. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo de este triángulo?
¿Cuánto vale el ángulo de este triángulo? ¿Qué hemos dicho? Al momento de formar el paralelogramo, cuando yo tengo el ángulo entre los dos vectores y al formar el paralelogramo, ¿cómo encuentro este ángulo? Restando solamente 180 grados menos el ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? $115. 115. 115, muy bien, 115 grados. Porque siempre voy a restar con 180 para obtener, por eso me interesa al inicio que contenga este ángulo entre los dos vectores. Siempre al inicio me interesa este ángulo entre los dos vectores, porque al momento de formar el paralelogramo, tengo que, en este caso, el ángulo del triángulo que forma el paralelogramo tiene que medir 180 grados menos el ángulo entre los lados adyacentes en este caso, ¿sí? Quiero saber si está entendido en este caso la formación del paralelogramo y en este caso del ángulo, porque voy a utilizar el triángulo que está aquí. O sea, pude utilizar cualquiera de los dos triángulos. Pero voy a utilizar este que está aquí, ya que los triángulos son iguales, ¿sí? El que estoy pintando es el que voy a utilizar, ¿sí? Ese triángulo es aquel que voy a utilizar. Si la fuerza 2 la hemos trasladado acá, entonces esta también será fuerza 2 igual a 150 newton, ¿verdad? Y la fuerza 1 es la que está como base, ¿verdad? Es la de 100 newton, ¿verdad? Entonces, quiero saber si está entendido toda la explicación con respecto al método del paralelogramo. Primero lo que estamos haciendo es la forma gráfica para hacer la forma analítica. Obviamente, aquí sería la fuerza resultante. Esta sería la fuerza resultante en forma de una incógnita. La recta, en este caso, que está representada por la letra, perdón, por el color verde, es la fuerza resultante, que es la que tenemos que encontrar. Quiero saber si está entendida la forma gráfica y cómo la expliqué. Profe, Dígame. ¿por qué salía ahí 115 grados? No lo entendí. Ya, la semana pasada yo expliqué que cuando yo tengo dos fuerzas o dos vectores, ¿verdad? Con respecto a un ángulo o entre un ángulo, lo voy a explicar de nuevo. Cuando yo tengo una fuerza, ¿sí? Una fuerza, en este caso, F1 y otra fuerza, F2, y yo tengo que entre estas dos fuerzas tengo un ángulo, pongamos, de 20 grados, están a 20 grados, ¿sí? Al formar el paralelogramo, o sea, al trasladar esta fuerza acá, perdón, en forma paralela, y la base, ¿sí? De esta forma, ¿sí? La fuerza resultante sería donde parten los dos vectores, hasta uno de los vértices, ¿verdad? Esta sería la fuerza resultante. Por lo tanto, yo necesito saber el ángulo del triángulo que voy, en este caso, a trabajar. Este ángulo. Entonces, para saber el valor de este ángulo, yo siempre tengo que restarlo para 180 grados. O sea, 180 grados menos 20 grados sería 160 grados. ¿Está entendido, Paul? Sí, sí, entendí. Ok. ¿Por qué 160? ¿Sí? ¿Por qué 160? Porque el resto de 180 al 20. Siempre y cuando el ángulo sea adyacente entre los dos lados. Si no es adyacente, yo tengo que hacer lo posible que sea adyacente para que se forme, en este caso, el valor el ángulo del paralelogramo, ¿verdad?
¿Hay otra pregunta o está entendido toda la explicación del método del paralelogramo? Bueno, prosigo. Entonces voy a sacar el triángulo que está ahí, ¿sí? Bueno, lo voy a representar con negro. Lo voy a representar con negro. En este caso, a la fuerza 1. A la fuerza 1 la voy a representar con negro. De esta manera. Así como está ahí, a la fuerza 2 la estoy representando con color azul. De esta manera. Y a la fuerza resultante la estoy representando con color verde. Perdón. ¿Verdad? Entonces voy a ubicar los valores. F1 es igual a 100 newtons. F1 es igual a 100 newtons. Ahí está. F2 es igual a 150 newtons. Como lo estoy indicando aquí. ¿Sí? Y la fuerza resultante no la conozco. Es una incógnita, ¿verdad? No la conozco la fuerza resultante. Es una incógnita. ¿Sí? Pero yo sé el ángulo entre los dos vectores. Yo sé el valor de este ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? 115. Exactamente, 115 grados. ¿Verdad? 115 grados es el valor en este caso de este ángulo. Por lo tanto, vamos a ver qué ley voy a aplicar. Si yo tengo dos lados adyacentes a un ángulo con respecto a su lado opuesto, ¿qué ley voy a aplicar? ¿La del seno o la del coseno? La ley que me indica el triángulo es lados adyacentes con respecto a un ángulo. Y el lado opuesto es el que vamos a encontrar. ¿Sí? La ley del coseno. La ley del coseno. Muy bien. Porque dice dos lados y un ángulo adyacente. Nada más. ¿Sí? Eso necesito para saber qué es coseno. ¿Sí? Dos lados, entre ellos un ángulo. Basta. Yo sé que voy a aplicar aquí la ley del coseno. ¿Sí? ¿Está entendida en este caso la deducción que estoy haciendo con respecto a la ley del coseno? ¿Está entendido? Por favor, indíquelo. Indiquen. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Primero vamos a aplicar la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula según la ley del coseno? ¿Cómo sería la fórmula? Vamos a aplicar la ley del coseno. ¿Cómo sería la fórmula con respecto a la ley del coseno? ¿Qué indiqué anteriormente? Que siempre cuando quiero calcular un lado, ubico el lado al cuadrado y luego la suma de los cuadrados de sus lados adyacentes, menos el doble producto de los lados adyacentes por el coseno del ángulo adyacente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la ley del coseno al aplicar la fórmula? ¿Qué lado me piden calcular? ¿Qué lado me piden calcular? Por favor, participen lo más rápido posible. La fuerza resultante. Escribo fuerza resultante, ¿qué? Fuerza resultante. Al cuadrado, ¿verdad? Porque eso dice la ley del coseno. ¿A qué es igual?
al cuadrado de la suma de sus lados adyacentes. ¿Cuáles son sus lados adyacentes? F1 y F2. Exactamente. F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Primero siempre vamos a aplicar la fórmula. Vamos a interpretar la fórmula. Menos el doble producto de los mismos lados adyacentes. O sea, de F1 por F2. Y por último, lo multiplico por el coseno del ángulo adyacente. O sea, ¿el coseno de quién? ¿Por el coseno de quién? De 115. De 15. 115 grados. Muy bien. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los valores a la fórmula. ¿Cuánto vale F1? ¿Cuánto vale F1? 100 newtons. 100 newton. Voy a ubicar solamente el valor 100 al cuadrado. ¿Cuánto vale F2? 50. ¿Cuánto vale F2? 150 newton. 150 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es todo eso al cuadrado, ¿verdad? Luego, voy a multiplicar por el doble producto. En este caso, el doble producto del primero, que en este caso es 100, y del segundo, que en este caso es 150. O sea, de la fuerza 2. ¿Sí? Por favor, no activen el audio cuando estoy explicando. $150, ¿sí? Y luego, por el coseno de 115 grados. ¿Cuánto equivale el coseno de 115 grados? Solamente me da 2 decimales. ¿Cuánto equivale el coseno de 115 grados? Menos 0,42. Menos 0,42. Muy bien. 0,42. Ahora lo que vamos a hacer, todos los cálculos que estamos indicando. ¿Sí? ¿Cuánto es 100 al cuadrado? ¿Cuánto es 100 al cuadrado? 10.000. 10.000, ¿verdad? 10.000. ¿Cuánto es, en este caso, 150 al cuadrado? 22.500.000. Digo, 22.500. Disculpe. Es 22.500. 22.500, ¿verdad? 22.500. Muy bien. ¿Cuánto me da el producto? Obviamente me va a salir positivo porque es signo negativo el de acá, ¿verdad? Me va a salir positivo. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar el producto de 2 por 100 por 150 y por 0,42? ¿Cuánto resulta el producto de 2 por 100 por 150 y por 0,42? Sabemos que nos va a dar positivo. ¿Por qué? Porque menos, por el menos que está acá, sería más. 12.600. Disculpe. 12.600. 12.600. ¿Verdad? Sí, es. 12.600, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a sumar todos sus valores. ¿Cuánto resulta 10.000 más 22.500 y más 12.600? 45.1. La suma. Sí. 45. 45.000 a decir. 45.100.
Verán que yo le pongo el punto porque aquí sí tengo que yo ubicar el 1000. Pero ustedes en la calculadora no van a ubicar el punto, porque el punto lo van a interpretar la calculadora como decimal. ¿Sí? Si ubican el punto, lo van a interpretar la calculadora como decimal. Yo le ubico el punto aquí porque en este caso yo tengo que nombrar las unidades de 1000. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría al sumar 10.000 más 22.500 y más 12.600? 45.100. 45.100. Muy bien, 45.100, ¿verdad? Si yo ubico punto en la calculadora, me va a dar, en este caso, estas cantidades. Ahora, como yo quiero solamente es la fuerza resultante, y aquí me está indicando fuerza resultante del cuadrado, ¿qué tengo que aplicar aquí? ¿Se acuerdan cuando despejábamos fórmulas? ¿Qué tengo que eliminar? Elimino el cuadrado. Exactamente, para que en este caso se convierta al otro lado en una raíz, ¿verdad? Quedando así, ¿qué resultado? ¿A qué es igual la fuerza resultante? 212.36. Disculpen. 212.36. 212,36. Aquí ya ubico, perdón, 212,36 me indicó, ¿verdad? Newtons, porque toda fuerza está dado en Newton. Y así obtenemos la fuerza resultante por intermedio de la ley del coseno, ¿verdad? De la ley del coseno. Lo único que en este caso tenemos que saber plantear el problema y saber reconocer qué ley tengo que aplicar en primer lugar para encontrar la fuerza resultante. Quiero saber si está entendido cómo se aplicó la fuerza resultante por intermedio de la ley del coseno. Alcen la mano, por favor, o me indican activando el audio. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Si nos damos cuenta, también el problema me habla de una dirección, ¿verdad? Me habla de una dirección. Y la dirección es nada más y nada menos el ángulo formado por la fuerza resultante y la horizontal, ¿sí? En este caso tengo que encontrar este ángulo, ¿verdad? Formado en este caso la fuerza resultante por la fuerza 1, ¿sí? Voy a encontrar ese ángulo porque ese ángulo indica que la fuerza resultante parte de un punto de origen, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a encontrar este ángulo que le voy a llamar alfa. Ahora, este ángulo lo voy a calcular por la ley del seno. ¿Cómo lo voy a calcular en este caso? De la siguiente manera. Voy a calcular ese ángulo que está aquí. Como indiqué, que el ángulo que tengo que calcular siempre es este, que está formando, ¿sí? En este caso, la fuerza resultante por la fuerza 1, pero automáticamente es con respecto a la horizontal, con respecto al punto de origen. Vamos a calcular ese ángulo por la ley del seno. Ya no es un misterio la fuerza resultante, ¿verdad? Ya no es un misterio. Vale 212,36 newtons, ¿verdad? Ya no es un misterio. Ya aquí ubicamos los datos para tener en cuenta, en este caso, la ley del seno. Entonces, la ley del seno siempre lo voy a hacer con los lados opuestos. ¿Qué lados opuestos? Lo voy a hacer con respecto a al ángulo con respecto al lado y este ángulo que quiero con respecto a este lado, ¿sí? Con esos lados opuestos solamente voy a hacer la ley del seno. Entonces, para encontrar la dirección, voy a aplicar la ley del seno, ¿sí?
fácilmente aplico directamente la ley del seno. Ubico. Primero, de lo que ya he encontrado, o sea, de lo conocido, la fuerza resultante por intermedio del ángulo de 115 grados. E indico, seno de 115 grados es a su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto de 115 grados? ¿Cuál es el lado opuesto? La fuerza resultante. Exactamente, 212,36. En este caso, newtons. Como el seno del ángulo alfa, el que queremos, el seno del ángulo alfa es a su lado opuesto. ¿Cuál es el opuesto del lado alfa? Del ángulo alfa. 150. El 150 Muy newton. bien. La fuerza 2, ¿verdad? 150 newton. Se preguntarán ustedes, profesor, ¿y por qué no trabajo con la fuerza 1? Porque la fuerza 1, en este caso, no me indican que tengo que encontrar este ángulo, ¿verdad? Para poder trabajar con ella. Por lo tanto, solamente trabajo con esas dos fuerzas, ¿verdad? 150 newton. Y para despejar, aplico el método cruzado. ¿Sí? Para despejar, en este caso, el seno de alfa. Entonces yo voy a despejar aquí el seno de alfa. Seno de alfa es igual, voy a ubicar una raya fracción porque me va a quedar una fracción. Siempre, en este caso, el número que va a estar con la incógnita, o sea, con esta incógnita que la desconozco, siempre va a pasar en el denominador. O sea, va a pasar a dividir, en otras palabras. Y los otros dos números van a estar multiplicando en el numerador. O sea, primero ubico el número y después ubico la función. O sea, 150 newton va a multiplicar al seno de 115 grados. Ahora, ubiquen en su calculadora cuánto es seno, perdón, 150 por el seno de 115 dividido para 212,36. Directo, lo hacen todo eso. Primero van a hacer el resultado, van a sacar el resultado para que les salga bien. 150 por el seno de 115. ¿Cuánto es el resultado del 150 por el seno de 115? 135.94. Ya, y a ese valor lo va a dividir para 212,36. Obviamente aquí los newtons se eliminan. ¿Cuánto resulta en este caso al dividirlo para 212,36? Cero 0,64. Ya, siempre para encontrar una dirección, o sea, un ángulo, voy a ubicar 5 decimales. 0, 64,01. disculpe nuevamente. Michelle. Pues 0.6401. 6, ¿verdad? Ya. Entonces, para encontrar un ángulo en una función trigonométrica, lo que hacemos es lo siguiente. Ubicamos alfa igual, porque ese es el ángulo que vamos a calcular, sen menos 1. ¿Sí? Yo ya indiqué cómo ubicar el seno a la menos 1. ¿De quién? Del valor que hemos encontrado. ¿Sí? Profe, Dígame.
Ahí en el resultado dice 0,6401 el 6, ¿no? Iba, yo tengo 64, digo 0.64013, no 6. ¿El 3 tiene? ¿Es Sí, el 3 o es el 6? ¿Es el 3? ¿Romero? Profe, a mí ¿Michelle? me salió el resultado que le dijo Fabricio al inicio. ¿Es el mismo? Me salió el que le dijo Fabricio al inicio, ¿no? 3. A mí también, profe. Tienes que graduar la calculadora, Paul, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubicamos seno a la menos 1? Ya les enseñé, ¿verdad? En la parte superior izquierda de tu calculadora hay un botón llamado Shift. Oprimo Shift, la función sin, y si nos damos cuenta, nos sale sin a la menos 1, ¿verdad? Y entre paréntesis ubicamos todos los 5 decimales. ¿Y cuánto sale ahí el valor de alfa? 39.80. 79. No, 39. 39. 39.8. Punto 80. Ya, 39,8 grados. Ese vendría a ser el ángulo solamente de alfa, ¿verdad? Pero a mí me piden el ángulo, en este caso, el ángulo del vector resultante. Y el ángulo siempre se mide desde la horizontal de las X hasta el vector resultante. Si nosotros sabemos cuánto vale esto que está aquí, que sabemos que vale 39,8, y este pedazo vale 15, ¿cuánto vale todo este pedazo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Para saber. 54,8. Muy bien, ¿sumarle cuánto? ¿Qué tengo que sumar? 15 grados, ¿verdad? 15 Porque grados. esa es la inclinación, en este caso del vector con respecto al vector 1. Por lo tanto, el ángulo es 115 grados.